Buenas chicos, mi nombre es Sandra María Vélez, yo soy ginecóloga y obstetra del Departamento de Ginecología y Obstetricia y hoy vamos a revisar el tema en esta videoconferencia de acompañamiento de la visita prenatal, específicamente esta primera parte que es la que ustedes van a revisar a través de la web, es toda la parte de fisiología, tan importante entenderla para poder hacer ese acompañamiento durante la visita prenatal, entendiendo todos los cambios fisiológicos que ocurren en la mujer gestante. Vamos a empezar entonces a evaluar cada uno de los sistemas que van a tener cambios y repercusiones dentro del punto de vista fisiológico de la mujer gestante. Bueno, entonces vamos a empezar con respecto a la fisiología del embarazo, a evaluar uno de los aparatos o sistemas que más cambios tienen durante la gestación. Uno de ellos, el más obvio y evidente, sobre el aparato reproductor. La forma, tamaño del útero empieza a aumentar desde las primeras semanas de gestación, generalmente a la semana 12, ya el útero está perdiendo esa forma esférica, como lo vemos en la gráfica, y va adquiriendo una forma mucho más elongada a medida que va progresando la gestación. Va aumentando el volumen sanguíneo hasta llegar al término del embarazo, donde por minuto puede llegar a circular de entre 500 a 800 mililitros. Y aquí cobra importancia, vamos a ir haciendo esas correlaciones clínicas, la importancia del flujo sanguíneo del útero hacia el final del embarazo y la correlación que puede llegar a tener con una hemorragia postparto. Imagínense, les estoy mencionando. Si sangre en promedio de 500 a 700, el flujo en promedio es de 500 a 700 mililitros por minuto, casi que diríamos, si una paciente me hace un sangrado postparto que yo no logro controlar, me va a estar sangrando esos 700 cada minuto, en un plazo casi que de 5 minutos, va a tener aproximadamente la mitad de la volemia por fuera de su organismo. Hacia el final de la gestación empieza a aparecer unas contracciones. Inicialmente esas contracciones son conocidas con el nombre de Braxton Hicks, que incluso pueden llegar a ser detectadas cuando uno hace una exploración sobre el útero de la mujer. Al principio también existen unas pequeñas contracciones, pero esas no son muy percibidas por la paciente. Tienen el nombre de unas contracciones descritas por el médico que las describió, como las contracciones de Álvarez y Codeiro, pero generalmente desde el punto de vista clínico no representa ninguna importancia porque generalmente no son perceptibles. Con respecto, para continuar con el aparato reproductor, hay unos cambios importantes en el cuello que se manifiestan como reblandecimiento y cianosis, incluso las parteras hace mucho tiempo, ustedes lo ven en las novelas, decían, vamos a hacer un diagnóstico de un embarazo y iban y hacían una exploración vaginal o una evaluación con simple inspección, viendo esos cambios que a nivel de la vagina y del cuello uterino pudiesen presentarse. Esto es característico y lo vamos a aprender casi que para muchos de los sistemas dentro del cuerpo. En el embarazo hay en algunas ocasiones hipertrofia e hiperplasia de muchos tejidos, sobre todo glandulares, tanto en el cuello uterino como en la vagina, y entonces si estamos hablando de que hay hipertrofia, hay hiperplasia, estos tejidos van a producir más moco, a producir más sustancia de la que normalmente producen, y esto puede entonces manifestarse en la paciente como aumento de ese moco vaginal, que puede inclusive aumentar como la presencia de flujo vaginal aumentado y con ciertas características especiales que vamos a ver más adelante. La ovulación básicamente deja de existir por todo el efecto hormonal y el freno que se hace del eje hipotálamo hipoficiario, pero también es importante destacar que hay un aumento de la vascularización del pedículo vascular debido a que el útero, el ovario en las primeras etapas asume la función para poder mantener el embarazo. El cuerpo lúteo, que es como el remanente de la ovulación, empieza a producir progesterona, es lo que normalmente conocemos como el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, entonces empieza a producir progesterona y la progesterona es la encargada de sostener el embarazo mientras la placenta asume esa función. De hecho, vamos a hacer correlación, de hecho, pacientes que no tengan entonces un buen cuerpo lúteo funcionando, tienen un déficit de progesterona, como no se puede mantener el embarazo, hay predisposición al aborto. Continuando entonces con las trompas, hablábamos ahorita de hipertrofia e hiperplasia, que también se puede ver entonces en las trompas uterinas, y empiezan a desidualizarse todo ese epitelio
igual como los cambios endometriales que puede suceder entonces en la trompa uterina. La vagina ya habíamos mencionado, se aumenta la vascularidad, empieza a tomar un color azuláceo conocido como el signo de Chadwick. Se presenta entonces reblandecimiento de ese tejido conectivo adyacente y aumentan las secreciones. Esas secreciones empiezan a tornarse como una característica de un moco que tiende a ser filante de manera graciosa. Muchas veces uno dice que el moco lo puede estirar hasta 1 metro, es una exageración, pero sí es un moco que permite entonces, como lo muestra la fotografía en la diapositiva, que puede llegar a estirarse y es particular, otra de las herramientas que se utilizaban para diagnóstico de embarazo. Importante saber y mantener que el pH de la vagina es ácido por el efecto entonces de una bacteria y debe mantenerse con esa acidificación para evitar la proliferación bacteriana y las infecciones asociadas que pueden llegar a repercutir de manera desfavorable sobre el embarazo, produciendo complicaciones como síndrome de parto prematuro o ruptura prematura de membranas. Entonces, en resumen, encontramos una cantidad de signos que anteriormente muy acogidos por las parteras, unas excelentes semiólogas, y evaluaban con estos signos los cambios probables del embarazo para decir, sí, la niña está embarazada, la señora está embarazada. Realmente yo no soy tan amiga pues de los epónimos, pero tienen al frente los epónimos. Más importante que eso entonces es el resumen de todos los cambios que vimos en el aparato reproductivo, que están representados entonces en la diapositiva, cada uno de ellos específicamente. Un sistema y un órgano que aparece muy importante durante la gestación es la placenta. La placenta como el órgano o el sistema, porque es más eso, un sistema que permite la comunicación entre la madre y el feto. Y la placenta tiene múltiples funciones. Tiene una función importante en cuanto a respiración, en cuanto al aporte de nutrientes y en cuanto a la síntesis de hormonas. Aparte de eso, el favorecimiento de paso de inmunoglobulinas para mantener la inmunidad, y digamos que se comporta como un órgano que produce una gran cantidad de sustancias, cuando mencionamos síntesis hormonal, que pueden inclusive tener una repercusión favorable para el mantenimiento del embarazo. La gonadotropina coriónica humana, que es la hormona que normalmente se mide para el diagnóstico de embarazo, es una hormona producida por la placenta. La placenta también se encarga de producir hormonas parecidas a las hormonas tiroideas, a factores de crecimiento insulínico y un sinnúmero de hormonas que favorecen tanto el crecimiento fetal, pero que también en algunas circunstancias, si se dan problemas placentarios, pueden llegar a ser el origen de muchas complicaciones o enfermedades durante la gestación. Vamos a empezar entonces a seguir hablando de cada uno de los sistemas que más afectados se pueden ver o que tienen cambios fisiológicos durante la gestación. En el aparato respiratorio, obviamente por el ascenso del útero que desplaza las vísceras abdominales hacia arriba y hacia la periferia, el diafragma se eleva aproximadamente de 3 a 4 centímetros y eso hace entonces que el diámetro transversal del tórax aumente, pero disminuya el apico basal, más o menos. Eso va a crear algunos cambios con respecto a los volúmenes que normalmente consideramos. Yo siempre les digo, hay un volumen que permanece estable y es la capacidad total. Es decir, si yo tengo un vaso que solamente me llena 500 centímetros, yo lo puedo poner en miles formas y siempre va a tener la misma capacidad. No le puedo poner más, obviamente le puedo poner menos, pero no va a tener una capacidad de que yo pueda tener la funcionalidad de colocarle más de lo que tiene permitido. Para poder mantener entonces esta capacidad total, hay unos volúmenes que aumentan y otros que disminuyen. Generalmente la capacidad funcional residual y el volumen residual están disminuidos. Entonces yo les digo en hemotrivia, así que los residuales están disminuidos y los corrientes están aumentados. El volumen de ventilación pulmonar, el ventilatorio por minuto y la captación de oxígeno por minuto aumentan. Todo esto tiene una repercusión específica y es muy importante que tengan en cuenta siempre todos estos cambios fisiológicos en aparato respiratorio, porque cuando veamos enfermedades respiratorias, los seminarios de sepsis, esto va a tener una importancia básica para saber el estado de oxigenación de la madre.
El consumo de oxígeno aumenta aproximadamente un 20%. Ya veíamos que el aumento de la ventilación pulmonar que aumentaba, eso hacía que se disminuya entonces la presión de dióxido de carbono, y al disminuir entonces esa presión de dióxido de carbono se puede producir lo que la gente conoce como una disnea paradójica. O sea, la paciente aparentemente se ve un poquitico disneica, pero cuando decimos paradójico es más como respuesta fisiológica a esos cambios previos que ha tenido. El efecto pues de disminuir esa presión de oxígeno facilita el transporte de dióxido de carbono del feto a la madre, que eso hace que se logren expulsar entonces los, digamos, los gases que pueden llegar a ser tóxicos para el feto también. Como medida compensatoria de esa alcalosis respiratoria, pues el bicarbonato disminuye más o menos de 26 a 22, y eso hace entonces que el pH pueda estar ligeramente aumentado. Recuerden entonces que todo el efecto Bohr para todas estas fórmulas y todo, entonces hace una compensación de un lado y de otro. El aumento del pH sanguíneo, lo que mencionábamos ahorita, pues con esa contrarrestación del efecto de Bohr, hace que la curva de disociación de oxígeno se desvíe un poco a la derecha, pero eso tiene un efecto básico. Cuando la curva de oxígeno se desvía a la derecha, eso hace que el oxígeno sea más fácil de ser entregado a los tejidos. Recuerden que cuando es a la izquierda, es mucho más difícil que el oxígeno se pase a los tejidos. Entonces, esta disociación a la derecha hace que por lo menos se le pueda pasar mayor cantidad de oxígeno que el feto necesita, o sea, aumenta un requerimiento importante. En el sistema cardiovascular hablábamos entonces del efecto del diafragma hacia arriba, y eso hace entonces que el corazón que está en la caja torácica se desplace hacia arriba y más hacia la izquierda, o sea, que podemos encontrar el ápice o el punto de máximo impulso un poco desplazado hacia la línea axilar anterior, hacia la línea axilar media, o sea, un poco más desplazado, inclusive uno tiende a verlo como si se acostara un poquito el corazón. Con respecto a la frecuencia cardíaca, con el fin de mantener, digamos, un tercer espacio, que es esa placenta, entonces la frecuencia cardíaca aumenta en promedio 10 latidos por minuto, y en muchos pacientes podemos encontrar un soplo sistólico que puede ser funcional y hasta un ritmo de galope, que puede ser en esos casos como un hallazgo normal. Pero mucho cuidado, casi que es encontrar un soplo diastólico, siempre tenemos que estudiarlo y descartar que no tenga algún tipo, alguna patología de base. Algunos me han preguntado en algunas otras oportunidades hasta cuánto sería la frecuencia cardíaca máxima permitida. Recordemos que son pacientes jóvenes, que los pacientes jóvenes en promedio manejan pulsos de 70, 80 latidos por minuto, entonces estas pacientes pueden estar entre 90 y 100 y ser normal, hasta 100 sería como el máximo permitido. También hay que considerar y tener en cuenta, eso lo vamos a ver cuando veamos todo lo de determinantes y factores de riesgo, eh, evaluar las condiciones previas de la paciente. Tenemos pacientes que pueden ser de deportistas de alto rendimiento que manejan frecuencias cardíacas muy bajas, entonces una paciente que maneja 45 de 50 de frecuencia cardíaca, pues le aumenta a 70 y ya está taquicárdica, entonces por eso está el límite de más o menos 10 latidos por minuto, siempre y cuando pues tengamos una paciente que conocemos cuál es su frecuencia cardíaca basal. El gasto cardíaco aumenta y aumenta a expensas, uno, de la frecuencia cardíaca. Ya vimos que aumenta y gasto cardíaco, uno de los valores es la frecuencia cardíaca, y disminuye la resistencia vascular. Entonces, eso puede hacer un aumento del gasto cardíaco porque me está aumentando también a su vez la precarga. Hay un fenómeno de compresión conocido como el síndrome de hipotensión supina, y es que el útero, después de alcanzar 20 semanas, logra llegar hasta la vena cava. Recuerden que la unión de la vena cava se da por encima de L1, L1 aproximadamente entre L1 y T12, entonces se unen las dos ilíacas y empieza entonces la vena cava inferior. Cuando el útero alcanza las 20 semanas ya ha sobrepasado este nivel de L1 y puede llegar a causar una compresión. Si hay una compresión sobre la vena cava, se va a disminuir entonces el retorno venoso proveniente de la sangre que está de las extremidades inferiores, y ese retorno venoso que finalmente se traduce en la precarga va a disminuir. Eso puede llegar entonces a hacer de que el volumen eyectado de la paciente sea mucho menor
y puede llegar a causar entonces hipotensión, disminución de la perfusión de órganos vitales como el cerebro, en este caso también la placenta. Y si hay disminución de la perfusión de la placenta, puede darse inclusive signos de disminución del bienestar fetal. Entonces, una medida muy importante es tratar de que la mamá, cuando se acueste en decúbito supino, se lateralice o se lateralice el útero, preferiblemente en decúbito lateral izquierdo, para evitar el famoso síndrome de hipotensión supina. Hemos visto casos, por ejemplo, de pacientes durante la realización de ecografías que empiezan a decir, me siento mareada hasta que pierden el conocimiento. Y es porque generalmente las acuestan a hacer ecografía acostadas mirando al techo y empiezan a producir entonces este síndrome de hipotensión supina, que mejora simplemente con lateralizar el útero, como lo ven entonces en la gráfica de la derecha. Mencionábamos que la presión arterial entonces tiene disminución. Esa disminución generalmente se ve en los primeros 2 trimestres debido al efecto vascular que sobre la vasculatura hace la progesterona, produciendo una vasodilatación y disminuyendo la resistencia. Y generalmente en el tercer trimestre vuelve a elevarse un poco, pero ojo, no es que se eleva y entonces todas las pacientes hacia el tercer trimestre van a tener preeclampsia, no. La presión disminuye entre el primer y el segundo trimestre, sobre todo en el segundo trimestre es el momento donde las pacientes manejan presiones arteriales mucho más bajas durante toda su gestación. Cuando hablamos de que en el tercer trimestre vuelve y se eleva, nuevamente se eleva a adquirir los valores que tenía en el primer trimestre. Nunca a hipertensión. Si ya se sube a valores de hipertensión, ya estamos en el contexto de otra cosa. Y recordar siempre entonces nuevamente el mantenimiento del útero en posición izquierda. Lo que ven en la gráfica de la derecha es una tabla, se llama la tabla de Cardiff, que se acostumbra en algunas instituciones de salud, sobre todo cuando se hace también reanimación cardiocerebro-pulmonar, de colocar la paciente en esa posición. Ella tiene ya prediseñado unos bloques que hacen un grado de inclinación de 30 grados, que con eso ya se ha demostrado que con eso se desimpacta la presión que hace el útero sobre la vena cava y puede entonces mejorar esa perfusión a nivel sistémico. Con respecto a la sangre, el volumen sanguíneo generalmente aumenta en promedio de un 40 a un 45%. Entonces, mire todo el reto que tiene el corazón. O sea, tiene un tercer espacio que vimos en la placenta, pero también aumenta el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo aumenta a expensas de que aumente el volumen circulante plasmático. Entonces, eso hace que se produzca, digamos, como que una dilución, es decir, tiene más agua, y tiene más suero. Y esa dilución puede llegar a hacer de que la celularidad paradójicamente disminuye. Entonces hay disminución de la hemoglobina y el hematocrítico. Pero es normal siempre tener hemoglobina por encima de 11. O sea, el valor límite que vamos a considerar en la paciente gestante para hablar de anemia es 11 gramos por decilitro. Por eso se lo resalto entonces acá de otro color, para tener en cuenta que hasta 11 es normal, cosa que no sucede en una paciente no embarazada, pero es por esta condición de dilución. En el recuadro de la derecha vemos algunos de los valores del cuadro hemático que pueden estar entonces variando y hasta dónde vamos a tolerar que sea normal o anormal. Sin embargo, yo siempre les recalco, básese mucho en los valores de referencia de los laboratorios, algunos tienen valores para pacientes embarazadas. El hierro cambia su forma de metabolismo, entonces los requerimientos en el embarazo más o menos son 1000 miligramos en total, y esos 1000 miligramos se consumen de manera que 300 más o menos están en forma activa, transportándose a través de la placenta, de la madre y del feto. 200 generalmente se pierden vía digestiva y otros 500 se usan más o menos como para la fabricación de eritrocitos, porque hay más eritrocitos que se fabrican tratando de compensar, digamos, esa dilución para no caer en estados de anemia. La cantidad de hierro absorbido en la dieta es extraído de las reservas que normalmente tenemos. Si nosotros hacemos esa extracción de esas reservas van a quedar vacías porque no mantenemos esas suficientes. Por eso es que durante el embarazo, que ese consumo se aumenta tan considerablemente.
muchas veces hay que hacer reposición del hierro. Entonces aquí vamos con otro aporte para el control prenatal. Siempre tenemos que suplementarle hierro cuando la paciente tiene bajas reservas de hierro. ¿Cómo sabemos que una paciente tiene bajas reservas? Cuando al hacerle un cuadro hemático al inicio del embarazo encontramos que tiene una hemoglobina baja o una hemoglobina al límite. Generalmente el suplemento de hierro se inicia cuando la paciente tiene menos de 14 gramos por decilitro en su cuadro hemático. Entonces no es una anemia, pero está propensa a que esas reservas se agoten durante el proceso de gestación. Entonces lo que hacemos es suplementarle hierro. En el documento adjunto que van a revisar van a encontrar entonces las dosis y es importante que las revisen y que revisemos todo eso para que hagamos el taller de control prenatal mucho más práctico y mucho más a qué tipo de intervenciones, cómo vamos a mandar los medicamentos, cómo los vamos a recomendar para que tratemos de aprovechar entonces cómo nos vamos a enfrentar ya a la paciente y hacer la aplicabilidad de todos estos conceptos. En cuanto a la función inmunitaria, también hay algunos cambios. Generalmente los leucocitos en el embarazo están en un rango de 5.000 a 12.000, aunque en el trabajo de parto, inclusive en el puerperio, puede aumentar considerablemente hasta 25.000. Sin embargo, o sea, esto es importante considerarlo, pero también va a ser un factor, digamos, de confusión cuando estemos evaluando, por ejemplo, el contexto de una paciente que tiene un síndrome febril, porque realmente lo que vemos es que aumenta el número de leucocitos. Por eso es tan importante tener entonces un hemograma basal. Cuando le pedimos para clínicos al ingreso al control prenatal, pedimos un hemoleucograma completo y es poder evaluar cuál es el valor basal. Supongamos una paciente tiene al inicio de su gestación 6.000 leucocitos, ese es su valor normal. Si esa paciente en el contexto de fiebre, de un riesgo de una infección, yo vuelvo y le hago un nuevo hemoleucograma y ese valor se ha incrementado a 11.000, miren ustedes que está dentro del valor normal, 11.000, pero es que esa paciente maneja 5.000, 6.000, o sea, se ha casi que duplicado el valor, entonces hay que averiguar si eso está en relación con el contexto en el que yo tengo la paciente. Con respecto al patrón de inmunidad, recordemos que hay un cambio en el patrón TH1, TH2 durante el embarazo, que este patrón se invierte. Entonces, esto hace que, por ejemplo, en cuanto a la protección para inmunidad de ciertas enfermedades puedan hacerse entonces con mayor propensión. Ojo, sin embargo, el embarazo no es una condición por sí que me predisponga a otras enfermedades, sino que es una condición que debe tener digamos, unos cuidados especiales. Algunos reactantes de fase aguda que se utilizan rutinariamente en pacientes no embarazados sería la fosfatasa alcalina, leucocitos, proteínas C reactiva, velocidad de sedimentación, pueden llegar a mostrar, digamos, una alteración porque pueden aumentarse durante el embarazo. Entonces, de aquí que prácticamente el punto, digamos, más importante o el predictor más importante de infección sería la proteína C reactiva, que si bien puede estar levemente incrementada, el incremento no es muy notorio. La fosfatasa, la sedimentación, si se alteran demasiado, entonces pierden su valor para el diagnóstico de enfermedades inflamatorias, de enfermedades inmunológicas o de enfermedades infecciosas. La sedimentación globular en una paciente gestante puede estar alrededor de 60 milímetros hora. Y que es un punto crítico e importante con respecto a la coagulación, hay aumento de todas esas proteínas procoagulantes y disminución de anticoagulantes naturales. Eso hace que aumente entonces la formación de trombos durante el embarazo y que aumente también entonces otros mecanismos que puedan contribuir a que se presenten fenómenos tromboembólicos. Importante entonces para tratar de disminuir este estado hipercoagulante, que la paciente no tenga una vida sedentaria, que la paciente se mueva, por eso durante el control prenatal, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación, debemos de fomentar que la paciente realice actividad física, por lo menos 3 sesiones de caminadas durante la semana de 20 a 30 minutos puede ser muy benéfico para ella, sobre todo ejercicios aeróbicos y que impliquen movimiento de varios grupos musculares. El riñón, hablábamos ahorita de aumento de flujo en muchos órganos importantes, este es uno de ellos. Entonces el aumento del flujo hace que la tasa de filtración glomerular aumente casi en un 50%. Y ojo, si yo
produzco que la filtración glomerular aumente, pues estoy filtrando no solamente sustancias de desecho, sino que puede que estés filtrando también sustancias que no eran realmente de desecho. Puede llegar a aparecer entonces glucosuria, pero el límite tope importante aquí es que más o menos la paciente elimina de 150 a 180 miligramos por día de glucosa en la orina. Más de ese valor se considera patológico. Y también entonces un aumento en la depuración de todas estas sustancias que consideramos, digamos, de excreción, hace que disminuyan entonces en circulación sistémica. La creatinina y el BUN entonces tienen una ligera disminución durante la gestación debido a que su tasa de depuración aumenta. Este es un cambio anatómico con respecto a los ureteres. La compresión que puede llegar a causar el útero después de la mitad del embarazo hace que se puedan llegar a comprimir los ureteres, como lo ven en la radiografía, acercándose hacia la porción de la pelvis renal, y eso entonces origina esa dilatación que ven ustedes ahí, incluso una ligera elongación del uretero. Esto puede llegar a favorecer ¿qué? Infecciones urinarias, porque la orina se nos está quedando remansada. Entonces, como medida alternativa durante el control prenatal hay que explicarle a las pacientes, uno, que no se aguanten las ganas de ir al baño. Dos, que beban constantemente agua para que, digamos, que haga un efecto de lavado. Y tres, que vayan constantemente al baño, o por lo menos cada 4 horas, mejor dicho, no constantemente, sino cada 4 horas, para que estén haciendo vaciamiento constante de la vejiga y no permita que algunas bacterias, digamos, hagan su nicho de cultivo en la vejiga y puedan llegar a ascender, encuentren un medio favorable en esa pelvis que está dilatada. Y recuerden que no es lo mismo tratar una infección vesical que tratar una infección del riñón, una pielonefritis, y la tasa de complicaciones y de impacto sobre la morbimortalidad materna es importantísima. Entonces hay que enseñarle medidas en cuanto a sus hábitos de orina. Una pregunta, ¿por qué hacen la infección? Hacen la infección porque los gérmenes aumentan allá. Entonces por eso hay que estar haciendo constantemente ese vaciado de la vejiga para evitar de que ellas se siembren ahí y puedan llegar vía ascendente a colonizar. La vejiga, hablábamos de hiperplasia en muchos órganos, también hay hiperplasia del músculo y del tejido conectivo en la vejiga, y eso puede llegar entonces a causar, digamos que, cierta disminución de la menor capacidad de vesical por el crecimiento alterno del útero. Aumenta además la presión intrauretral máxima y la presión intravesical. ¿Por qué? Pues porque hay un útero que está prácticamente haciendo una compresión sobre él, está infringiendo una fuerza externa que le causa ese aumento de la presión. Entonces, la paciente se va a manifestar clínicamente como con incontinencia urinaria por el peso, una incontinencia urinaria que la gran mayoría de las veces revierte totalmente durante el periodo del posparto. En el aparato digestivo, ya decíamos que las vísceras son desplazadas hacia arriba y lateral, entonces eso puede hacer incluso que el estómago y el intestino se desplacen un poquitico más y se favorezca entonces los fenómenos de gastritis o de pirosis. Y eso hace entonces, por la posición, que se pueda disminuir la presión esofágica y la relajación del esfínter esofágico interno y pueda favorecer entonces la manifestación clínica de gastritis, y muchas se quejan de eso. El tratamiento lo podemos hacer con dieta o la recomendación de tratamientos locales como la milanta, los TUMS, el magnesio, que no tiene ninguna contraindicación durante el embarazo siempre y cuando no se exagere su uso. Se presenta también el épulis, que es un edema vascular en las encías. También son frecuentes las hemorroides y el estreñimiento. Entonces aquí viene otra recomendación importante: cómo debe ser la dieta de la paciente gestante, de manera que nos ayude a que sea una dieta, además de nutritiva, que nos aporte lo que ya dijimos que teníamos que hacer de hierro y de otros que vamos a ver ahorita, que me evite el estreñimiento, que pueda llegar a favorecer complicaciones como hemorroides. En el trabajo de parto, después de administrar analgesia, el vaciamiento gástrico puede estar retardado. Generalmente nosotros consideramos que la paciente obstétrica es una paciente siempre con estómago lleno. El vaciamiento gástrico se puede tardar hasta 12 horas. Normalmente
los anestesiólogos dicen, necesitamos que tenga 6 horas de ayuno. Sí, pero 6 horas de ayuno no me garantiza que una paciente, por ese retardo del vaciamiento gástrico, ya tenga el estómago vacío. Entonces, siempre considerar la paciente obstétrico como paciente con estómago lleno. Y hacer esa salvedad, porque pues si a eso vamos, no tiene que ser tan riguroso el cumplimiento de un ayuno, porque el ayuno sería después de 12 horas. Entonces, casi que ninguna lo va a tener, y en embarazo que se aumente un poquitico esa ansiedad de la ingesta de alimentos. En el hígado hay unos cambios importantes. El hígado, como el riñón, también aumenta el flujo sanguíneo. La fosfatasa que mencionábamos ahorita como un marcador de reactante de fase aguda puede elevarse hasta 1.5 veces el valor normal. Aquí entonces también va a cobrar una parte importante. Recordemos que la fosfatasa alcalina es un marcador de obstrucción de la vía biliar. Pero entonces, en este caso, que la fosfatasa está aumentada, pierde totalmente esa función de marcador para evaluar, por ejemplo, fenómenos obstructivos o fenómenos de colestasis. Entonces, tenemos que hacer o recurrir a otros marcadores bioquímicos en sangre para hacer diagnósticos de colestasis. Por ejemplo, la gamma-glutamiltransferasa, que es una enzima casi que específicamente de los conductillos y que se altera en fenómenos de colestásicos. No los pedimos de rutina en los otros tipos de pacientes, pues porque la fosfatasa nos sirve como marcador, pero la paciente gestante tendríamos que pedírselo, ya que la fosfatasa no nos va a servir de marcador. También pudiéramos pedir pues la medición de ácidos y de sales biliares en sangre, ya cuando sospechamos fuertemente, por ejemplo, un fenómeno colestásico de la paciente. La gran cantidad de proteínas transportadoras aumentan, como las gamma-globulina, la albúmina, todas las proteínas que transportan hormonas, que transportan, por ejemplo, medicamentos, que transportan la tiroxina. Entonces, incluso eso puede hacer que los requerimientos de algunos medicamentos tengan que incrementarse debido a que este aumento de gamma-globulinas, digamos que hace que disminuya relativamente la efectividad de medicamentos o incluso la efectividad de algunas hormonas, y por eso las pacientes pueden entrar en un estado de pseudo hipotiroidismo. Recuerden que en la tiroides la fracción funcionante, la fracción libre, la T4 libre, entonces si tenemos más hormona unida a proteínas, vamos a tener menos cantidad de hormona libre. La actividad de colinesterasas también disminuye. En la vesícula biliar, la contractilidad disminuye por un efecto de la progesterona. Entonces, eso puede hacer de que se aumente entonces el volumen residual que queda en la vesícula, se produzca éstasis biliar y finalmente se traduzca esto en la producción de cálculos y de colesterol. Se ha visto sobre todo más en pacientes multíparas, y esto puede llegar entonces a ser causas de colecistitis durante la gestación. En la pared abdominal, todos siempre nos cuidamos la piel, y es la apariencia que a muchos digamos, les impresiona, y mucha paciente gestante llega preguntando acerca de esos cambios que puede tener en su piel durante el embarazo. Se empiezan a producir entonces las estrías. Prevención para las estrías, la hidratación. Pero ojo, no es que me voy a echar todas las cremas habidas y por haber, la crema humectante Lubriderm, la Nivea, todas las marcas, las más sofisticadas, la que traje de no sé dónde. No, es la hidratación interna. Entonces es la ingesta de líquidos. Entonces ya veíamos ingesta de líquidos para mejorar el estreñimiento. Y aquí vamos a ver ingesta de líquidos para tratar de disminuir, para mantener hidratada la piel, pero hidratada desde el interior, para prevenir la aparición de estrías durante la gestación. Entonces, ¿cuánto debe tomar de agua la paciente? Lo recomendado es que sea mínimo de 6 a 8 vasos de agua diarios. Muy poquiticos, incluso no embarazados tomamos esa cantidad de agua al día, pero hay que hacer la recomendación y casi que crear esto ya como un hábito saludable a largo plazo. Hay pigmentación en la línea media en el abdomen, conocida como línea alba, que adquiere un color oscuro, generalmente desaparece después del embarazo, y la aparición de unos parches en el área facial, conocido como cloasma. Muchos pacientes se preocupan si van a quedar con esas manchas de por vida. Generalmente ellas no quedan con esas manchas, a no ser que hagan un proceso de cicatrización, que recuerden que el principal enemigo de muchas cosas en la piel es el sol, entonces hay que utilizar
antisolares, pero ojo, los antisolares que deben utilizarse son libres de parabenos. Los parabenos pueden llegar a causar algún tipo de interferencia con el desarrollo del bebé, entonces evitar este tipo de compuesto de antisolares que tengan esto o de pantallas solares que tengan ese compuesto. Y pueden llegar a aparecer entonces algunos cambios vasculares como las arañas que se notan a veces en piel, que son más frecuentes en pacientes blancas, pero esas también pueden llegar a desaparecer en el periodo puerperal. Las mamas es uno de los órganos que al prepararse para la lactancia es susceptible de tener algunos cambios fisiológicos importantes. Al principio se produce sensibilidad y mastodinia, otro de los síntomas que utilizaban las parteras para el diagnóstico del embarazo. A partir del segundo mes empiezan a aumentar de volumen y los pezones empiezan a pigmentar y a volverse mucho más grande, inclusive todo ese complejo areola-pezón. Después de los primeros meses empieza a extraerse calostro y las areolas se ponen pues mucho más anchas y empiezan a producirse inclusive esas salidas de esas glandulitas de Montgomery. Con respecto a esta parte de mamas, en el taller de lactancia con la doctora Carolina van a profundizar mucho más este tema, entonces con ella van a evaluar más toda esta parte. En cambios metabólicos, la paciente normalmente aumenta de peso. Ojo, ninguna paciente debe disminuir de peso, pero aquí viene la gran diferencia. Entonces, ¿cuánto debe aumentar una paciente durante la gestación? Si tiene un peso normal, un índice de masa corporal normal va a aumentar más o menos de 9 a 11 kilos. Otra fracción más o menos del aumento de peso va a estar dado dependiendo del índice de masa corporal al ingreso de la gestación o al momento de diagnosticarse el embarazo. Las pacientes que están enflaquecidas pues deben de ganar un poco más de peso y las pacientes que están obesas o en sobrepeso deben de ganar menos peso, pero siempre deben de ganar. Más o menos la paciente obesa, por ejemplo, por un decir, va a ganar de 5 a 7 kilos, va a bajar menos de lo previsto, va a subir menos de lo previsto, pero nunca perder peso. Ese peso, ese incremento puede estar dado a expensas del agua, dijimos que el volumen se aumentaba en un 50% aproximadamente, pero también aumenta entonces el depósito de grasa y de proteínas. Cuando hablamos de las proteínas, hablamos ya de digamos, de una parte de todos esos productos que empiezan a producir órganos y tejidos en el organismo, por eso me aumenta ese consumo de proteínas, entonces el feto está hecho totalmente de proteínas, la piel es proteínas y todo pues lo que contiene, y eso le aporta más o menos de peso aproximadamente 500 gramos. Aquí leemos que el feto y la placenta, digamos en condiciones normales, pesan más o menos 4 kilos y contienen cerca de 500 gramos de proteínas. Y los otros 500 gramos más o menos lo tiene el útero, las proteínas contráctiles para aumentar entonces que se necesitan en este caso y las proteínas plasmáticas que aumentan entonces los otros 50 gramos. En cambios metabólicos, y aquí cobra importancia de la dieta que vamos a hablar un poco más en el taller, entonces el embarazo es un estado que se caracteriza por hipoglucemia leve durante el ayuno, pero por hiperglucemias altas después de las ingestas de comidas. Esto predispone a una condición de hiperglicemia postprandial durante la gestación y que puede llegar a predisponer a una diabetes gestacional. Es por ello que a todas nuestras pacientes durante el control prenatal entre la semana 24 y 28 debemos tamizar para realizarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa que según la recomendación del Colegio Americano de Diabetes y de la guía colombiana del 2013 recomienda hacer una curva con una carga oral de 75 gramos y hacer mediciones después para mirar el comportamiento de los niveles de glucosa en sangre. Hay unos cambios entonces también a la insulina y una resistencia periférica también dada y mediada por lactógeno placentario, por cortisol y otras hormonas que produce la placenta. En cuanto al metabolismo de lípidos, aumenta la concentración de lípidos plasmáticos, si bien ustedes ven que a veces el contorno o el hábito corporal de las pacientes gestantes aumenta, entonces por eso hay que tener, digamos, ciertas recomendaciones especiales porque tienden a aumentar más grasa, hacer un almacenamiento, entonces a veces esa obesidad que se gana o que se adquiere durante la gestación, que muchas dicen, no, es que en el puerperio lo bajo, ya
en forma de almacenamiento es mucho más difícil de disminuir esa cantidad de grasa almacenada, entonces hay que tener mucho cuidado. Las demandas fetales aumentan y la reserva de grasa puede llegar a disminuir. Por tanto, hay que seguir manteniendo una adecuada alimentación, porque si la mamá no consume alimentos en adecuada proporción, pues el bebé va a empezar a consumirse la mamá. Y esta leptina que mencionamos acá es una hormona secretada por el tejido adiposo y que trata de regular entonces todo lo que es la grasa y el gasto energético de la paciente. Es producida además también por la placenta. En cuanto a electrolitos y minerales, algunos ya vimos con la parte de los cambios de fisiología renal, pues algunos van a tender a excretarse en mayor cantidad y algunos incluso a retenerse. Hay una retención de sodio y de potasio, aunque la filtración esté aumentada, su excreción no. No hay cambios, digamos, básicamente en ella. Esto secundario a que en el túbulo, en la resorción tubular, ya en el túbulo colector, hay una reabsorción de estos electrolitos. Entonces, a pesar de que en el complejo glomerular se expulsen en mayor cantidad, hay mayor reabsorción en el tubo colector, digamos como medida compensatoria. Las cifras séricas de calcio y magnesio disminuyen, esas sí se pierden, y eso hace que se aumenten los requerimientos entonces, además del hierro, también para el calcio y el magnesio. Por ello le suplementamos, además de hierro a las pacientes, le suplementamos calcio. Y la dosis recomendada para la suplementación de calcio en la actualidad es 1200, o por lo menos una dosis entre 1000 a 1500 miligramos día, porque además de suplir el requerimiento que se necesita, se ha demostrado ya en muchos estudios que la utilización de calcio a dosis superiores a 1000 miligramos al día disminuye la ocurrencia de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Con respecto al sistema endocrinológico, pues sabemos que todo liderado por el sistema hipófisis, pues hay un bloqueo inhibitorio de todo ese eje hipotálamo hipoficiario. Hay una producción aumentada de hormona de crecimiento, incluso de manera jocosa algunas pacientes llegan diciendo que los zapatos no les sirven y efectivamente sí, hay un pequeño y sutil crecimiento de huesos largos debido al efecto de la hormona de crecimiento. Y necesitamos obviamente que se aumenten las concentraciones de prolactina porque es la hormona encargada de hacer todo el fenómeno de galactopoyesis y tenemos una mamá que va a amamantar en su periodo puerperal. La tiroides, mencionábamos que la globulina aumentaba la tiroxina libre circulante, entonces eso hace que se pueda producir, digamos, un pseudo hipotiroidismo que no es real, como respuesta pues a los estrógenos, el aumento de esa globulina. Hay menor disponibilidad del yodo debido a que se depura también en el riñón, como veíamos ahorita pues con otros oligoelementos. Entonces, esto puede inclusive de manera directa contribuir a lo que mencionábamos también a ese estado de pseudohipotiroidismo. Hay un incremento moderado, hablamos de hiperplasia en muchos órganos y aumento de vascularidad, pero eso no llega a causar pues bocios significativos. La T4 normalmente aumenta a partir de las 6 y 9 semanas y el aumento de la T3 generalmente se pronuncia un poco más hasta las 18 semanas. Cuando ya se evalúe específicamente el seminario de tiroides, van a ver y van a evaluar algunas cosas de patrones normales de cuándo considerar entonces una paciente con un hipotiroidismo, porque esos valores cambian de la paciente gestante a paciente no gestante. En la paratiroides, con respecto al calcio específicamente, sabemos que es necesario para toda la formación del esqueleto, tanto fetal como del esqueleto materno. Ese calcio veíamos que disminuía, entonces eso aumenta la liberación, activa el sistema de la paratormona para que se aumente la resorción ósea, entonces tiene que buscar calcio de donde haya, pues la fuente primaria que tiene es sacarla del hueso de la mamá, y eso puede favorecer entonces fenómenos de descalcificación con mayor importancia para recomendarle el suplemento de calcio. También es importante las dietas ricas en calcio. Si una paciente me consume por lo menos 6 derivados lácteos, eso le aporta los 1200 miligramos de calcio al día. Entonces también hay que reevaluar cómo es la dieta de la paciente. Si realmente no hay un consumo adecuado, pues complementárselo de manera de aporte externo.
Bueno, y en resumen, pues, esta del sistema endocrinológico ya son unos cambios ya un poquitico más, digamos, menos relevantes, pero no dejan de ser por eso menos importantes. La aldosterona y el sistema, pues, de cortisol ayuda a brindar una protección de efecto natriurético. El cortisol aumenta la dehidroepiandrosterona y también algunas hormonas, pues como la androstenediona y la testosterona, debido a menor depuración causada por la globulina. Y ellos generalmente hacen el ciclo de convertirse en estradiol en la placenta para tener entonces una repercusión y un efecto importante en él.